¿Alguna vez has mirado tu historia y te has preguntado si realmente hay un plan o si las cosas simplemente ocurren por casualidad y solo intentas sobrevivir a lo que venga? Quizá has experimentado fases que parecían sin sentido, pérdidas que nadie podía explicar, desviaciones que destruyeron lo que habías construido con tanto esfuerzo, circunstancias que llegaron sin aviso y que cambiaron todo en cuestión de días. Quizá has rezado por la protección de algo que has perdido, le has pedido a Dios la salud de alguien que ha muerto, has clamado por una respuesta que nunca llegó como esperabas. Y en algún momento de esta historia, una pregunta silenciosa y perturbadora empezó a cobrar fuerza en ti. ¿Realmente hay un plan? ¿O la vida es simplemente una serie aleatoria de eventos donde los fuertes sobreviven y los afortunados prosperan? Esta pregunta no es señal de falta de fe, sino de honestidad ante la complejidad de la vida. Los más grandes héroes de la Biblia lo han conseguido. Job lo gritó en el estiércol. Habacuc la cuestionó con una intensidad casi irreverente. Juan el Bautista, encarcelado y a punto de morir, envió a Jesús para preguntarle si realmente era quien decía ser. Dios no teme la pregunta. Lo que teme es que dejes de hacerle la pregunta y encuentres respuestas en otro lugar. Y hoy, juntos, llevemos esa pregunta al único lugar donde encuentra una respuesta sostenedora, al trono de Dios, que declaró: «Mis pensamientos no son tus pensamientos», y que prometió que todas las cosas trabajan juntas para el bien de quienes aman a Dios. El fundamento de Romanos 8:28 no es que todo lo que ocurre sea bueno, sino que Dios hace que todas las cosas actúen juntas, para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según su propósito. Hay una gran diferencia entre estas dos afirmaciones. La segunda reconoce que no todo lo que ocurre es bueno, sino que Dios tiene suficiente poder para extraer el bien de absolutamente todo. No porque el mal se vuelva bueno, sino porque el Dios soberano que tiene el mapa completo de la historia transforma lo que fue diseñado para destruir en material para construir algo que solo su sabiduría infinita podría concebir. Ahora oraremos juntos sobre este Dios. Antes de empezar a orar, quiero invitarte a algunos actos de fe que preparen tu corazón para recibir lo que Dios tiene para ti en este momento. Deja en los comentarios: «El Señor es mi pastor». Declara tu fe ahora. Escribir esta frase activa el poder espiritual de la afirmación. Cuando escribes, sellas esa verdad en tu corazón. Disfruta de este vídeo ahora. Al disfrutarlo, te conviertes en un puente del amor de Dios. Tu tipo ayuda a que esta oración llegue a más personas que necesitan empezar el día en paz. Suscríbete al canal. Esta es tu comida espiritual diaria. Forma parte de esta comunidad de fe que ora juntos cada día. Ya no estás solo. Somos una familia espiritual. Ahora, respira hondo. Desconectarse del mundo exterior. Silencia tu móvil, cierra la puerta, entra en la presencia de Dios. En los últimos minutos de esta oración hay una palabra especial de Dios para ti. Cierra los ojos conmigo. Recemos juntos ahora. Padre Celestial, esta mañana vengo ante ti con un corazón que lleva la complejidad de una vida que no siempre tiene sentido a primera vista, pero que, al mirar tu carácter y tus promesas, encuentra razón suficiente para confiar en lo que no puede comprender. Entrego este día a ti por completo, no solo las partes que parecen estar bajo control, sino también las partes envueltas en la niebla de la incertidumbre, las que me causan ansiedad porque no veo a dónde me llevan, las que simplemente no entiendo todavía. Pongo todo en tus manos con la declaración de que tu soberanía es más fiable que mi comprensión. Que la rendición que hago esta mañana sea la más difícil de todas, la entrega del control sobre cómo se desarrollará mi historia.
Existe una profunda tendencia humana a querer ser el arquitecto de la propia vida, a establecer planes, a trazar caminos, a controlar variables. Y cuando las circunstancias se descontrolan, puede aparecer ansiedad y pérdida de confianza en cualquier plan. Que al entregarte este control, no experimentaré la angustia de la impotencia, sino la paradójica paz de quien confía en un Dios que tiene el mapa completo y que es infinitamente más capaz que yo de conducir mi historia. Me rindo, Padre, a las partes de mi historia que aún no entiendo, los capítulos que parecen un derroche, los desvíos que nunca elegiría, las pérdidas que aún me duelen sin que el dolor haya encontrado una explicación satisfactoria. Renuncio a la confusión de mirar atrás a eventos pasados y no ver el propósito que la fe me dice que existe. Entrego la pregunta honesta que habita en lo más profundo de mi corazón. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? No tengo miedo de hacer esta pregunta ante ti. Sé que eres lo bastante grande para recibirla, que la rendición de este día incluya la renuncia a las expectativas sobre cómo debe ser el plan de Dios para ser real. A menudo el problema no es la ausencia del plan de Dios, sino la diferencia entre el plan que he imaginado y el plan que Él está llevando a cabo. Espero un camino recto, y Él me proporciona un camino que sube y baja. Espero una llegada rápida y Él me ofrece un viaje formativo. Espero preservar lo que tengo y Él reemplaza lo que tenía por algo que no sabía que necesitaba. Que renuncio no solo al control, sino a las expectativas que moldean mi percepción de lo que constituye un buen plan. Que este día se viva con la conciencia de que cada hora es parte de algo más grande que no puedo ver del todo desde donde estoy. La perspectiva humana está limitada por el tiempo y el espacio. Veo el presente con claridad, el pasado con creciente claridad y el futuro con distintos grados de esperanza y miedo. Pero ves el principio y el final simultáneamente, cada elección y cada consecuencia, cada hilo del tejido de mi historia y cómo se entrelaza con los hilos de los demás. Que esta diferencia de perspectiva me ayude a confiar cuando no entiendo. Que la entrega del día también incluya la entrega de mis planes secundarios, el plan B que preparé en caso de que el plan A falle, el plan C que voy a reservar en caso de que B tampoco funcione. Existe una fe genuina en el plan de Dios, y existe una fe de gestión de riesgos que tiene las propias estrategias como garantía contra la posibilidad de que el plan de Dios no funcione como se espera. Permíteme también renunciar a estos planes alternativos, confiando en que si tu plan requiere adaptación, serás el primero en advertirme y guiarme en la dirección correcta. Padre, que la entrega de este día en particular también sea una práctica de confianza que debe renovarse cada día, porque la confianza en el plan de Dios rara vez es un logro permanente, sino una elección repetida. Cada mañana trae nuevas circunstancias que desafían la confianza, nuevas incertidumbres que requieren una nueva entrega, nuevas dificultades que exigen una nueva fe. Que esta práctica de la entrega matutina se convierta en el ritmo más natural y necesario de mi vida espiritual, el acto que define cómo afronto todo lo demás que el día me traiga. Al entregarme este día a tu plan soberano, que me libere de la tensión de intentar hacer que las cosas sucedan por mi cuenta, la tensión de forzar puertas que no se abrieron, de crear oportunidades que no llegaron, de manipular situaciones para que coincidieran con lo que imaginé que debería ser el curso de tu plan. Que aprenda la diferencia entre trabajar fielmente en lo que es mi responsabilidad y tratar de controlar lo que solo eres tú. Y que la paz de esta distinción me libere para actuar eficazmente en mi ámbito sin ansiedad por lo que está fuera de ella.
Que la rendición de esta mañana produzca a lo largo del día una sensibilidad sobrenatural para percibir tu mano en las circunstancias, las coincidencias que son las providencias, las reuniones orquestadas, las puertas cerradas que eran protecciones, las aberturas inesperadas que respondían a preguntas que ni siquiera había hecho. Que los ojos de la fe estén abiertos para ver cómo se desarrolla el plan de Dios, incluso cuando mi comprensión humana no pueda procesar lo que está ocurriendo. Que al final de este día, cuando mire atrás a las horas que han pasado con la perspectiva del final del día, pueda ver al menos algunos hilos de la estructura de tu plan que no eran visibles por la mañana. Que la experiencia de percibir retrospectivamente tu mano en lo que parecía aleatorio o difícil fortalezca la fe futura de que lo mismo es cierto para lo que aún está por venir. Que cada día vivido confiando en tu plan sea una prueba acumulada de que el plan es real, que eres fiel y que confiar en ti siempre es la decisión más sabia que puedo tomar. Señor, que quienes disfruten de este vídeo sientan que están siendo fundamentales para traer esperanza a alguien que necesita empezar el día en paz, ayudando a que esta oración llegue a más corazones. Padre protector, clamo esta mañana por tu protección sobrenatural sobre mi confianza en tu plan, porque el enemigo tiene estrategias específicas para destruir esa confianza, para sembrar semillas de duda y desconfianza que, si se cultivan, crecen en amargura e incredulidad, que erosionan la fe de manera devastadora. Que protejas mi corazón de la principal arma enemiga en esta zona, el uso de circunstancias difíciles como argumento contra la bondad y sabiduría de tu plan. Que cuando las circunstancias hablen más fuerte que tu palabra, que tu espíritu sea el intérprete que contextualice lo que veo dentro del marco más amplio de tu fidelidad. Protege mi mente de comparaciones que me roban la confianza en tu plan. La comparación que pregunta por qué el plan parece funcionar mejor para otros que para mí. ¿Por qué otros parecen tener menos obstáculos? ¿Por qué otros consiguen lo que piden más rápido? Esta comparación asume que conozco el interior de las historias de los demás tan claramente como conozco el interior de las mías. Y es una comparación fundamentalmente injusta. Que tu espíritu me proteja de esta trampa de comparación y me mantenga centrado en el camino específico que has trazado para mí y solo para mí. Que protejas mi confianza en tu plan de las interpretaciones apresuradas de circunstancias difíciles. La tendencia humana a concluir, tras un periodo difícil, que el plan fracasó, que Dios no estuvo presente, que la situación estaba fuera de su control. Estas conclusiones suelen llegar a mitad del proceso, cuando la historia aún no está completamente escrita, como si José hubiera concluido en prisión que el sueño era una mentira antes de ser llamado al palacio. Que tu espíritu me dé paciencia sobrenatural para no concluir la historia antes de que termine. Protege, Señor, mi confianza de los momentos de mayor dolor emocional, cuando la pérdida es reciente, cuando la decepción es aguda, cuando el cuerpo y el corazón están agotados por la lucha. En estos momentos, la percepción de la realidad se distorsiona por la intensidad del dolor, y las conclusiones a las que llegamos suelen ser las más oscuras y las menos precisas. Que tu protección se redoble especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad emocional. Que tu espíritu sea el guardián de mi confianza cuando el dolor intenta juzgar tu fidelidad. Que tu protección también cubra las influencias externas que pueden minar la confianza en tu plan, las voces que ofrecen interpretaciones alternativas de mis difíciles circunstancias, que leen la dificultad como falta de Dios, que sugieren que la fe es ingenua ante la crueldad aleatoria de la vida, que presentan el materialismo o el fatalismo como alternativas más honestas para explicar lo que ocurre,
Que tu espíritu sea más convincente que todas estas voces, que tu palabra sea más real que cualquier narrativa alternativa que se me presente. Que protejas el proceso de tu plan en mi vida de mis propios intentos de precipitarlo o de moldearlo para ajustarlo a mis expectativas. A menudo, el mayor obstáculo para el plan de Dios no es la circunstancia externa, sino la impaciencia interna del niño que no puede esperar el tiempo del Padre. Que tu soberana protección proteja el proceso de mi propio plan, mi tendencia a interferir, a forzar, a anticipar lo que aún está gestando en tu corazón. Que aprenda a proteger el proceso respetando tu ritmo. Que la protección que reclamo sobre mi confianza en el plan de Dios se manifieste concretamente en una paz que perdure incluso cuando las circunstancias claman por confusión. La paz que no niega la dificultad, pero que no permite que la dificultad tenga la última palabra sobre el carácter de Dios y la realidad de su plan. La paz que dice: no entiendo lo que está pasando, pero sé en quién confío, y ese conocimiento es suficiente para mantenerme en pie hasta que llegue la comprensión. Que esta paz sea mi realidad en este día. Que también me protejas del cinismo que puede surgir tras periodos prolongados de dificultad. El cinismo que convierte la fe genuina en una actuación religiosa vacía, que aún usa las palabras correctas, pero ya no cree realmente en el fondo. Este cinismo es una de las formas más peligrosas de pérdida de fe, porque es silencioso e insidioso, difícil de nombrar y aún más difícil de sanar. Que tu espíritu detecte cualquier signo de cinismo antes de que se instale y sane con la renovada experiencia de tu verdadera presencia y tu plan confirmados. Que la protección de Dios sobre mi confianza en el plan de Dios incluya la construcción de la memoria teológica. El hábito de mirar a la historia bíblica y a mi propia historia personal en busca de pruebas de la fidelidad de Dios para sostener la fe en aquellas fases en las que la evidencia presente parece escasa. Que me convierta en archivero de las lealtades pasadas de Dios. Que construya un repertorio personal de historias de su intervención, que actúe como ancla cuando la tormenta presente intente desplazarme. Durante todo este día, que cada circunstancia que surja, favorable o desfavorable, se enfrente con la postura del niño que confía en el Padre. No lo entiendo del todo, pero sé que tu plan es bueno y que esta circunstancia tiene su lugar, aunque no pueda ver cuál es. Que esta postura no sea forzada ni performativa, sino genuina, fruto de una confianza que se ha cultivado en la oración, en la palabra y en la experiencia de tu fidelidad a lo largo del tiempo. Que la protección de tu espíritu sobre mi confianza sea la realidad más concreta de este día. Dios amado, que todos los que escriban un amén en los comentarios reciban ahora una respuesta del cielo tocando su corazón. Señor Jesús, tú que eres el príncipe de la paz y que vives eternamente en pleno conocimiento del plan de tu Padre, te traigo ante ti la ansiedad específica de quien no puede ver el plan con suficiente claridad para sentirse seguro. Existe una ansiedad que nace directamente de la incertidumbre sobre el futuro, sobre trabajos que pueden no durar, sobre la salud que puede deteriorarse, sobre relaciones que pueden romperse, sobre recursos que pueden faltar. Cuando no podemos confiar en un plan mayor que abarque todas estas incertidumbres, se acumulan en el corazón como un peso que impide el descanso y contamina el presente con miedo al futuro. Que tu paz intervenga hoy, Señor, con un poder que supera mi capacidad de racionalización. Que la paz que concedes esta mañana sea específicamente la paz de quien entrega el futuro a un Padre que conoce el futuro mejor que cualquier profeta humano. No la paz de quienes han resuelto todas las incertidumbres, porque yo no puedo resolver lo que no está en mis manos, sino la paz
de quien ha confiado incertidumbres a un Dios cuya soberanía las abarca por completo. La paz que describe Filipenses 4, que pasa por toda comprensión, que mantiene el corazón y la mente en Cristo Jesús, es precisamente eso, una paz que no requiere que entienda, solo en la que confío. Que tu paz me libere de la ansiedad de intentar controlar lo que no puedo controlar. Hay una enorme cantidad de energía emocional y mental invertida en intentar controlar variables que están fundamentalmente fuera de mi alcance. Lo que van a pensar los demás, lo que va a pasar con la salud, lo que hará el mercado, lo que depara el futuro. Este intento de control es una fuente inagotable de ansiedad, porque las variables que intentamos controlar se niegan constantemente a ser controladas. Quizá, al dejar ir este intento de control y confiar en tu plan, también se liberará la ansiedad asociada. Que la paz de Dios me ayude a habitar el presente, porque la ansiedad por el plan de Dios es casi siempre ansiedad por el futuro, por lo que aún no ha pasado pero puede suceder. Que tu espíritu me enseñe la disciplina espiritual de la presencia, de estar completamente en el presente, de no desperdiciar la alegría del presente, intentando gestionar preventivamente los dolores del futuro. Que aprenda que el pan de cada día incluye la gracia de cada día, suficiente para hoy, con la promesa de que el de mañana también estará disponible a su tiempo. Señor, que la paz que recibas me libere del perfeccionismo ansioso que quiere que el plan de Dios sea transparente y predecible antes de confiar en él. Hay una exigencia velada que hacemos a Dios cuando exigimos entender el plan antes de confiar, como si la confianza fuera un control que solo es válido cuando se entienden las cláusulas, cuando la transparencia es total, cuando el riesgo es cero. Pero la fe genuina funciona exactamente en la dirección opuesta. Confía sin tener toda la información, avanza sin ver todo el camino, descansa sin tener todas las garantías. Que la paz de Dios me libere de esta exigencia de total transparencia. Que la paz por la que lloro se manifieste especialmente poderosamente por las noches, cuando el silencio magnifica las preocupaciones y cuando la mente, sin las distracciones del día, visita todos los posibles escenarios de lo que podría salir mal. Que cuando el sueño no llegue por la ansiedad, tu paz sea más real que el silencio perturbador. Que la conciencia de que no duermes, que vosotros, que protegéis Israel, no duermen ni duermen, sea un bálsamo sobrenatural que calma el corazón e invita a descansar algo que no sería posible sin vuestra intervención. Que la paz que recibas también se manifieste en la calidad de mis relaciones, porque la ansiedad por el futuro a menudo se refleja en las relaciones más cercanas, de formas que no me doy cuenta. Irritabilidad con quienes están alrededor cuando la preocupación interna es intensa, la dificultad de estar presente en las conversaciones cuando la mente está en otro lugar intentando resolver lo que aún no ha llegado, la impaciencia con las cosas pequeñas cuando la grande pesa. Que la paz de Dios me haga más presente, más amable, más accesible en las relaciones que importan. Que tu paz se mantenga con una práctica de gratitud que ancle en el presente lo que la ansiedad quiere arrastrar hacia el futuro. Que cuando me despierto por la mañana con la mente ya acelerada hacia las preocupaciones del día, aprendo a parar y nombrar 5 cosas por las que estoy agradecido antes de nombrar una que me preocupe. Que esta práctica de la gratitud cambie la orientación del corazón de lo que puede salir mal a lo que ya es bueno, y que cambie la atmósfera interior desde la que proceso todo lo demás. Que la paz que recibo esta mañana se mantenga durante todo el día con frecuentes retornos a ti, con breves oraciones que reconozcan tu presencia y tu soberanía en medio de cada circunstancia que surja. Que cuando la ansiedad empiece a apoderarse, y lo hará, tengo el reflejo de parar,
de respirar y de recordar que el Dios del plan perfecto está aquí, presente, en control, y me cuida con un amor que conoce mi nombre. Que este regreso frecuente sea la práctica que mantenga la paz durante todo el día. Que la paz que declaro en esta oración sea tan genuina y tan visible que los demás a mi alrededor noten algo diferente. La paz de alguien que tiene un Padre atento, que no está solo en el proceso de navegar la incertidumbre de la vida, que ha encontrado en Romanos 8:28 no una frase que repetir, sino una realidad en la que habitar. Que la paz sea el evangelismo silencioso, la prueba más contundente de que el Dios al que sirvo es real, que su plan es de confianza y que su presencia transforma incluso las situaciones más inciertas desde dentro. Padre, guarda a los que permanecen aquí hasta el final de esta oración, porque la última palabra que vendrá puede ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar hoy. Espíritu Santo, confiar en el plan de Dios no es pasividad, es una postura activa de colaboración con lo que Él hace, que requiere tu dirección precisa para saber cómo cooperar. Necesito tu dirección para discernir qué forma parte de tu plan y cuál es mi propia agenda disfrazada de voluntad de Dios. Saber cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo insistir y cuándo ceder, cuándo la difícil circunstancia es señal de recalibración y cuándo es un obstáculo que debe superarse con determinación. Que tu Espíritu sea mi guía precisa en aquellas distinciones que marcan toda la diferencia en la forma en que coopero con tu soberano plan. Dirige mi discernimiento de las señales que Dios utiliza para comunicar su plan. Hablas de muchas maneras por tu palabra, que es el filtro principal de toda revelación, por la paz o la falta de ella que acompaña a una decisión, por las circunstancias que abren o cierran, para la confirmación de la comunidad de fe, por revelaciones internas de tu espíritu. Que aprenda a escuchar cada una de estas voces con discernimiento, a integrarlas correctamente, a no depender excesivamente de una sola y a confirmar lo que parece ser guía con las demás. Que mi capacidad para oír tu voz crezca con práctica y experiencia, que tu dirección cubra especialmente las grandes bifurcaciones de mi vida, las decisiones que tienen un impacto a largo plazo, que cierran algunos caminos mientras abren otros, que determinan la dirección general de la trayectoria. Estas decisiones son aterradoras precisamente porque su importancia es clara y la capacidad humana para predecirlas es limitada. Que tu espíritu esté especialmente presente en estas decisiones cruciales, guiando por tu palabra, confirmando por la paz sobrenatural, confirmando por la sabia comunidad que me rodea, aclarando progresivamente mientras busco tu rostro con intensidad. Señor, dirige mi comprensión de los propósitos que el sufrimiento tiene dentro de tu plan. Porque una de las razones más comunes para perder la confianza en el plan de Dios es la incapacidad de entender por qué un Dios bueno permite dificultades que parecen contrarias al bien de quienes ama. Que tu espíritu me guíe hacia una comprensión más profunda de la pedagogía divina, de cómo el sufrimiento puede ser un instrumento de formación, de cómo la resistencia puede ser creadora de fuerza, de cómo la pérdida de cosas secundarias puede preparar la obtención de las primarias. Que tu guía me ayude a leer mi propia historia con ojos redentores, a mirar al pasado e identificar hilos de tu plan que no eran visibles en el momento en que ocurrían los acontecimientos, pero que se han desarrollado con el beneficio de la perspectiva del tiempo. Que este ejercicio retrospectivo de lectura redentora sea una herramienta que tu espíritu use regularmente para fortalecer mi fe. Que al ver cómo actuaste en el pasado y ahora entender lo que yo no entendía entonces, encuentre un terreno para confiar en el futuro que aún no puedo ver.
Que tu dirección también se manifieste en el tipo de comunidad a la que asisto, porque la comunidad moldea la forma en que interpretamos las circunstancias de nuestras vidas. Una comunidad que honra la soberanía de Dios y tiene una memoria teológica sólida puede ayudarme a interpretar las dificultades dentro del marco del plan divino. Una comunidad que carece de estos recursos puede reforzar la lectura que ve las dificultades solo como problemas a resolver o como señales de que algo ha fallado. Que tu espíritu me guíe hacia la comunidad adecuada en los momentos en que más necesito una interpretación sabia de mis circunstancias. Que tu guía me ayude a distinguir entre la renuncia pasiva y la confianza activa. La resignación pasiva dice, lo que Dios quiera, no tengo control sobre nada, así que no tiene sentido intentarlo. La confianza activa dice, lo que Dios quiera, cumplo fielmente mi parte, entregando el resultado a su soberanía. La diferencia es enorme. La resignación pasiva es deshonrar el plan de Dios, porque asume que mi contribución no importa. Active Trust honra el plan, al reconocer que Dios ha elegido incluir mi cooperación como parte de lo que está haciendo. Que tu dirección me permita dar los pasos correctos, incluso sin ver el mapa completo. La fe que avanza en la oscuridad, con suficientes linternas para el siguiente paso, sabiendo que la luz para el siguiente paso llegará cuando llegue al punto adecuado. Que no me paralice esperando tener visión completa antes de actuar, pero tampoco que me precipite sin esperar la confirmación de que tu espíritu provee a quienes buscan sinceramente. Que el equilibrio entre esperar y avanzar se encuentre en la intimidad con tu voz. Que cada decisión que tome hoy, grande o pequeña, se tome con la conciencia de que es una cooperación con tu plan soberano, y que tu espíritu está ahí para guiar a cada una. Que no haya ninguna decisión lo suficientemente pequeña como para no necesitar tu dirección, ni lo bastante grande como para hacerme sentir que tu dirección es insuficiente. Que la práctica de la dependencia de tu espíritu sea coherente a lo largo de todo el espectro de decisiones que presenta la vida diaria. Que la dirección que recibo de ti sea lo suficientemente clara para dar los siguientes pasos y lo bastante misteriosa para mantener la fe necesaria. Porque si todo fuera completamente claro y transparente, no necesitaría fe. Que el misterio del plan de Dios sea recibido no como un fallo de comunicación por su parte, sino como una invitación a la dependencia, como un espacio donde la fe actúe y crece, como una demostración de que la relación con Dios es de confianza y no solo de comprensión. Que el misterio sea mi amigo y no mi enemigo. Espíritu Santo, que quienes continúan orando conmigo reciban ahora claridad del cielo sobre la decisión que deben tomar. Amado Padre, la pérdida de confianza en el plan de Dios suele tener su raíz en heridas emocionales que nunca se han procesado adecuadamente, heridas de pérdidas que no tenían sentido, de oraciones que parecían sin respuesta, de circunstancias que causaron dolor sin una explicación satisfactoria. Estas heridas, cuando no se llevan a tu altar para sanar, pueden convertirse en una teología distorsionada, en imágenes de Dios que no corresponden al Dios de la Biblia, en expectativas sobre cómo debe actuar Dios que, cuando no se confirman por las circunstancias, generan una desconfianza creciente. Que la mano de tu gran médico toque estas heridas esta mañana. Sana, Señor, la herida de una oración sin respuesta o al menos no respondida como esperabas. La oración que se ofreció con fe genuina, con persistencia, con ayuno y con lágrimas, y cuya respuesta no llegó como el corazón esperaba. El niño que no fue sanado a pesar de toda oración. El trabajo que no se conservó a pesar de todo el alboroto. La relación que no se ha restaurado a pesar de toda la intercesión.
Estas no respuestas, de hecho respuestas que no encajan con lo que esperábamos, pueden causar heridas profundas que necesitan sanar para restaurar la confianza en el plan de Dios. Que tu sanación también alcance la herida del sufrimiento injusto, de haber sufrido algo que no merecía, de haber sido tratado de una manera que contradecía todos los principios de justicia que promete la fe, de haber experimentado algo que cualquier observador razonable describiría como injusto. Cuando la injusticia golpea a alguien que cree en un Dios justo, genera una profunda confusión teológica que necesita sanación para resolverse. Que tu espíritu consuele y sane a quienes han sufrido injustamente, que la seguridad de tu justicia eterna sea bálsamo para la injusticia temporal que has sufrido. Sana, Padre, la herida de la expectativa incumplida, de la visión o promesa que parecía venir de ti y que no se realizaba de la forma en que se entendía. Aquellos que partieron hacia un campo misionero con cierta vocación y que se vieron obligados a regresar. Aquellos que empezaron un ministerio con certeza y a propósito y vieron que terminaba prematuramente. Aquellos que recibieron una palabra profética sobre su futuro que aún no se ha cumplido tras años de espera. Que la cura para estas expectativas no cumplidas no se encuentre en abandonar la fe, sino en una comprensión más profunda de cómo Dios cumple sus promesas de maneras que no siempre coinciden con las expectativas humanas. Que también sanes la herida de la comparación dolorosa, de ver prosperar a otros mientras yo enfrento dificultades, de darme cuenta de que el creyente tiene más dificultades que el infiel, de no comprender la aparente aleatoriedad de la distribución de la prosperidad y el sufrimiento. El salmista expresó esta herida en el Salmo 73. Envidiaba a los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. Y la sanación llegó cuando entró en el santuario de Dios y comprendió la perspectiva eterna. Que también encuentre en tu santuario la sanación para la herida de la comparación y la perspectiva que solo la cercanía de Dios puede ofrecer. Que la sanación emocional por la que clamo esta mañana incluya la sanación de la relación con Dios mismo, porque las heridas causadas por circunstancias que Dios podría haber evitado, pero no pueden crear distancia en la relación con Él, una postura de dolor que no se verbaliza, pero que se siente en cada oración. Que este sea el momento de nombrar ese dolor con honestidad. Señor, me dolió, no lo entendía, quizá aún no lo entiendas del todo, pero prefiero procesar este dolor contigo en vez de demandarte. Que la honestidad sea el comienzo de la sanación. Que tu espíritu me guíe en el proceso de lamentación bíblica, que no es falta de fe, sino una profunda expresión de fe. Los salmos están llenos de lamentos honestos que están dirigidos a Dios y fundados en la confianza de que Él escucha y que actúa. El lamento bíblico no es resignación triste, es el grito confiado de quien está herido, pero sabe a quién acudir con la herida. Que aprenda este arte perdido del lamento como una forma de sanación y no como un signo de incredulidad. Que la sanación que recibo de heridas relacionadas con el plan de Dios me permita ser un consolador compasivo para otros que están en las mismas preguntas y dolores. Porque quienes han sido heridos y sanados tienen una comprensión que quienes nunca han sido heridos no tienen, la comprensión de que es posible atravesar el dolor y llegar al otro lado con una fe intacta y aún más profunda. Que mi sanación se convierta en la capacidad de acompañar a otros en el proceso de sanar sus propias heridas teológicas, sin simplificar lo complejo y sin negar lo que duele. Que reciba sanación de las heridas emocionales relacionadas con el plan de Dios, para poder mirar atrás con una perspectiva más completa, viendo no solo los eventos dolorosos, sino también la forma en que Dios se movió en ellos, cómo proveyó en medio de ellos,
cómo usó lo que parecía un desperdicio para construir algo que de otro modo no habría sido posible. Que esta revaloración redentora del pasado, realizada con la ayuda de tu Espíritu, sea una de las sanaciones más profundas que jamás experimentaré, la sanación que transforma la narrativa de mi historia de sufrimiento a una historia de redención. Que esta oración de sanación sea el comienzo de un proceso de restauración de la confianza en el plan de Dios que se profundiza con el tiempo, que se confirma por experiencias progresivas de fidelidad divina, que se vuelve progresivamente más robusto y mejor capaz de resistir los vientos de las dificultades futuras. Que al final del proceso de sanación, soy alguien que no solo cree intelectualmente que Dios tiene un plan, sino que sabe por experiencia personal y profunda que el plan es real, que es bueno y que es completamente fiable. Amado Padre, bendice a quienes dejan a alguien como Él, porque están ayudando a esta palabra a alcanzar más vidas que te necesitan hoy. Dios amado, esta mañana llevo a mi familia a tu trono, confiando en que el plan que tienes para mí también incluye un plan específico para cada persona que forma esa familia. No somos individuos aislados ante Dios. Somos una unidad de propósito que tú mismo has constituido, y el plan que llevas para nosotros no es solo la suma de los planes individuales, sino algo que solo puede entenderse cuando vemos a la familia en su conjunto. Que la confianza que declaro en tu plan para mi vida se extienda igual de sólidamente al plan que tienes para mi familia. Que el mismo Dios que se preocupa por mí individualmente nos cuide colectivamente con igual amor y sabiduría. Papá, hay capítulos en la historia de mi familia que no han sido fáciles, periodos de tensión, de crisis, de pérdidas que han afectado a todos, de dificultades que han puesto a prueba los lazos y han revelado fragilidades. En estos capítulos, a veces era difícil ver tu plan. Todo parecía salir mal al mismo tiempo, y la pregunta, ¿dónde está Dios en esto?, resonaba en más de un corazón de la familia. Que la confianza en tu plan se restaure en cada corazón de mi familia que ha sido sacudida por estas dificultades. Que la perspectiva sobrenatural de que estuviste presente en cada momento difícil reemplace el sentimiento de abandono. Que reveles a mi familia la riqueza del plan que tienes para nosotros colectivamente. Que podamos vislumbrar, aunque sea en parte, el propósito que une las diferentes historias individuales en una narrativa familiar más amplia. Que los talentos de cada miembro sean vistos como piezas de un mosaico divino que solo tiene sentido cuando se observa en su conjunto. Que los diferentes temperamentos y perspectivas que a veces generan conflicto en la familia sean reconocidos como una riqueza de diversidad que sirve al propósito mayor. Que la familia aprenda a leer su propia historia con ojos de fe. Señor, confía a cada miembro de mi familia en tu plan específico para cada uno de ellos, especialmente para aquellos que están en tiempos de mayor incertidumbre o dificultad. El hijo que está atravesando una transición difícil y que no sabe hacia dónde va la vida. El cónyuge que está en un periodo de reinvención profesional o personal. Padres ancianos que enfrentan capacidades disminuidas. El hermano que está atravesando una crisis de fe o de identidad. Para cada uno, que tu plan sea el ancla segura en medio de la incertidumbre que cada fase concreta trae. Que confiar en el plan de Dios se convierta en una herencia que transmitamos conscientemente de generación en generación en mi familia. Que los niños aprendan, al observar a sus padres, que es posible confiar en Dios incluso cuando las circunstancias son difíciles, que es posible permanecer en paz incluso sin tener todas las respuestas, que el carácter de Dios es lo suficientemente fiable como para ser el ancla incluso en las estaciones más tormentosas.
Que esta herencia espiritual de confianza sea más valiosa que cualquier herencia material que podamos transmitir. Que el plan de Dios para mi familia incluya una misión comunitaria, algo que solo podamos lograr juntos, uno que nos una en un propósito más allá de las necesidades y rutinas diarias de la supervivencia. Que la familia es más que una unidad de apoyo mutuo, que es un equipo con una misión, que cada miembro sabe qué papel desempeña en la narrativa más amplia, que el sentido de propósito compartido es uno de los mayores recursos que desarrollamos juntos. Que el plan de Dios para mi familia sea mayor de lo que cualquiera de nosotros imaginó individualmente. Padre, que las generaciones pasadas de mi familia que oraron, sirvieron, plantaron semillas de fe, que el fruto de esas oraciones sea visible en mi generación y en las que vendrán después. Que el plan de Dios, que cruza generaciones, sea honrado en mi familia, que lo que se sembró con lágrimas se cosecha con alegría, que las oraciones de los fieles antepasados sigan dando fruto en generaciones que nunca han visto, pero que Dios ya vio claramente desde el principio. Que mi familia sea una gloriosa realización de lo que se rezó en generaciones anteriores. Que la unidad de mi familia esté protegida por el plan de Dios, porque el enemigo tiene interés en dividir lo que Dios ha unido con un propósito, en crear conflicto donde Dios ha establecido la complementariedad, en producir distancia donde Dios quiere intimidad. Que el plan de Dios para nuestras familias sea más poderoso que cualquier estrategia del enemigo divisivo, y que los lazos de amor y propósito compartido sean los más resistentes de todos los lazos que nos unen. Que la unidad familiar sea la prueba más visible de que el plan de Dios actúa en nosotros. Que esta oración por mi familia sea una poderosa intercesión que el Espíritu Santo lleve al corazón de cada miembro. Que cada uno de vosotros sienta hoy, de alguna manera específica a vuestra situación, confirmación de que Dios tiene un plan para vuestra vida y que ese plan es bueno. Que el sentido de propósito y pertenencia a una narrativa mayor que la propia historia individual se restaure en cada corazón que ha perdido de vista el panorama general. Que la familia que confía en el plan de Dios sea la más capaz de amar, de servir y de superar juntos las dificultades que la vida inevitablemente trae. Al final, que la historia de mi familia sea una historia de confianza recompensada, de personas que eligieron confiar en un Dios invisible pero real, cuyo plan era incomprensible pero sabio, cuya presencia era silenciosa pero transformadora. Que esta historia sea contada con gratitud por las futuras generaciones, que el legado que dejemos sea un legado de fe que confía y de amor que persevera. Que mi familia, por el plan de Dios, se convierta en una familia que bendiga mucho más allá de sí misma. Dios, que quienes se suscriben a este canal y activan la campana sientan que han encontrado una familia, porque oramos y caminamos juntos cada día. Padre proveedor, confío esta mañana en que el mismo Dios que tiene un plan para mi vida, también tenga toda la provisión necesaria para llevar a cabo ese plan. Porque sería contradictorio concebir un plan perfecto sin proporcionar todo lo necesario para su realización. Tú, que eres Jehová Jireh, el Dios que provee, también eres el Dios que, al llamar a alguien a un propósito, se asegura de que los recursos para cumplirlo se proporcionarán en el momento adecuado, en la medida adecuada y de la manera correcta. Que esta certeza sea la base de mi paz respecto a las necesidades que aún no sé cómo se satisfarán. Que tu provisión cubra especialmente los recursos que necesito para las fases más inmediatas del camino que estoy viviendo. Las necesidades económicas que existen en este momento, las necesidades relacionales de las personas que me apoyan y guían, las necesidades sanitarias que necesitan atención, la sabiduría necesaria para las decisiones que tengo ante mí.
para cada una de estas necesidades, que tu provisión sea precisa y suficiente, ni menos de lo que necesito, ni más allá de lo que puedo manejar fielmente en este momento. Que tu provisión me llegue de maneras que confirmen que es tuya, y no solo una feliz casualidad. Parte de la belleza del plan de Dios es que incluye disposiciones marcadas por la firma soberana de quienes están detrás de ellos. Recursos que llegan de donde no se esperaban, en el momento exacto en que se necesitaban, de formas que no habrían ocurrido sin una orquestación que va más allá del azar humano. Permítanme aprender a reconocer y nombrar estas disposiciones marcadas como prueba concreta de tu participación activa en mi proceso. Que tu provisión para el plan de mi vida incluya no solo recursos materiales, sino también recursos espirituales. La fe en la que confiar cuando no veo, la paz para esperar cuando el momento no es el mío, la sabiduría para discernir el siguiente paso correcto, la fuerza para persistir cuando el proceso sea más largo de lo que esperaba. Estos recursos espirituales suelen ser más escasos y urgentemente necesarios que los materiales, y igualmente los prometes a todos los que lo pidan sin dudarlo. Señor, que tu provisión para el camino del plan específico de mi vida incluya a las personas adecuadas en el momento adecuado, porque el plan de Dios rara vez se cumple en aislamiento. Hay encuentros que forman parte del guión, conexiones planificadas desde antes de la fundación del mundo, relaciones que abren puertas que ningún esfuerzo individual podría abrir. Que ocurran los encuentros adecuados, que reconozca a las personas cuando se cruzan en mi camino, y que gestione esas relaciones con la gratitud y el cuidado que merecen como regalos. Que tu provisión sea lo suficientemente abundante para que yo sea generoso en el camino, porque el plan de Dios siempre incluye a otros, además de mí mismo. Que los recursos que recibo para mi propio camino se gestionen de una manera que también sirva a quienes me rodean. Que la provisión que Dios me da circule y multiplique. Que la bendición que reciba sea un canal de bendición para quienes la necesiten. Que nunca sea el término de la provisión de Dios, sino un canal que fluye libremente, que tu disposición también cubra las necesidades que no sé que tengo, las necesidades que no serán evidentes hasta que se desarrolle el siguiente capítulo del plan, las habilidades que necesitaré desarrollar, las relaciones que tendré que cultivar, los recursos que necesitaré acumular, las experiencias que tendré que vivir, por todo lo que hay en tu mapa, pero aún no en el mío, que tu provisión anticipada esté preparando el terreno, que cuando llegue el momento, lo que se necesite ya esté disponible o en proceso de llegar. Que la provisión de Dios me libere de la ansiedad de intentar asegurar mi propio futuro solo con mi fuerza y con mis propios recursos. Existe una paz específica de quienes han aprendido a confiar en la provisión de Dios, no la paz irresponsable de quienes no actúan, sino la paz de quienes cumplen fielmente su parte y entregan el resultado a la soberanía de Dios. Que encuentre ese equilibrio, tratar con mi compañero con diligencia, confiando en lo que es de Dios con paz y sin confundir responsabilidades. Que tu provisión para el plan de mi vida sea la prueba más visible para quienes me observan de que hay un Dios que cuida de los suyos, un Dios que no abandona a quienes confían en Él, que no deja sin suministro a quienes Él ha llamado, que no envía a nadie en una misión sin asegurar los recursos necesarios para lograrla. Que mi historia de provisión sea un testimonio poderoso de la realidad de un Dios que actúa de manera concreta y verificable en la vida de quienes le aman. Permítanme mirar atrás al final de este camino de confiar en el plan de Dios y poder trazar cada provisión con gratitud, identificar cómo se satisfacía cada necesidad en el momento adecuado, ver claramente cómo llegaron los recursos de formas que no había previsto,
pero que Dios había preparado. Que este recuerdo de fidelidad en provisión sea la base más sólida de la fe prospectiva, porque el Dios que ha demostrado ser fiel en el pasado es el mismo Dios al que nos enfrentamos en el futuro. Vosotros que escucháis esta oración, si tenéis una petición urgente en vuestro corazón, escribid en los comentarios y creed que miles de hermanos y hermanas orarán con vosotros. Leímos todos los comentarios. Padre misericordioso, esta mañana vengo ante ti reconociendo que la pérdida de confianza en tu plan suele ir acompañada de una raíz de dolor o resentimiento. A veces hacia las circunstancias, pero a menudo hacia personas que han sido instrumentos de dolor dentro de circunstancias que no entendí como parte de tu plan. Que el perdón que clamo esta mañana sea el que libere mi corazón de las cadenas del resentimiento que distorsionan mi visión de tu soberanía y dificultan confiar en un Dios cuyo plan parecía incluir situaciones que me dolieron profundamente. Perdone a las personas que han sido instrumentos de dolor en mi historia, reconociendo que el plan de Dios a menudo se hace realidad a través de instrumentos imperfectos y a veces sin ser conscientes de su participación en la narración más amplia. José no puede entender cómo los hermanos que lo vendieron como esclavo formaban parte del plan de Dios, pero lo que ellos pretendían para el mal, Dios lo planeaba para el bien. Que encuentre en la perspectiva soberana del plan de Dios la capacidad de perdonar a quienes me han causado dolor, sabiendo que el plan no fue destruido por ellos, sino que Dios supo cómo usarlos, incluso a pesar de sus intenciones. Que el perdón también se extienda a las instituciones y sistemas que pudieron haber participado en circunstancias dolorosas. La iglesia que fracasó, el sistema sanitario que no respondió a tiempo, la estructura económica que creó dificultades, el entorno familiar que transmitió heridas intergeneracionales. Estas estructuras son complejas y humanas, y su participación en el plan de Dios suele ser transformada por la gracia, así como para ser instrumentos de gracia. Que el perdón de las estructuras humanas forme parte de la liberación que clamo esta mañana. Que me perdone especialmente a mí mismo, por el tiempo que pasé desconfiando de Dios, por las palabras que dije con dolor que no honraban su carácter, por las decisiones que tomé cuando perdí la confianza en el plan e intenté crear el mío propio, por las consecuencias que esas decisiones trajeron. Que el perdón de Dios que recibo sea lo suficientemente pleno como para lograr no solo lo que he hecho a otros, sino también lo que me he hecho a mí mismo cuando la confianza ha flaqueado. Que el auténtico perdón a uno mismo sea posible a la luz del amor de Dios, que no deja constancia de maldad. Que el perdón que ofrezco en relaciones que han sido tensas por la dificultad de confiar en el plan de Dios, abra caminos de reconciliación y restauración, relaciones que se han dañado cuando el dolor se desbordó, cuando la frustración se ha dirigido a las personas equivocadas, cuando la desconfianza en Dios se ha traducido en desconfianza hacia las personas. Que la apertura de corazón que produce el perdón sea también la apertura para restaurar lo que se ha dañado en estas relaciones. Que el perdón que practique esta mañana sea lo que abra nuevos capítulos del plan de Dios. Porque el resentimiento no sanado puede actuar como un bloqueo que impide el progreso en el plan de Dios. Como Lote no puede avanzar mirando atrás, el corazón que guarda el rencor del pasado activo tiene dificultades para avanzar hacia el futuro que Dios ha preparado. Que el perdón sea la clave que abra el próximo capítulo, que libere el bloqueo y que permita que el plan de Dios continúe su curso en mi corazón y en mi vida. Que el acto de perdón de esta mañana sea también un acto de confianza activa en el plan de Dios, porque perdonar significa confiar en que Dios es justo lo suficiente para ocuparse de lo que me han hecho sin que tenga que llevar un registro de la deuda.
Significa confiar en que la justicia de Dios es más fiable y más completa que la mía, que lo que sufrió injustamente no ha pasado desapercibido, y que Dios tiene formas de redimir y compensar que están más allá de mi capacidad de orquestar, que confiar y perdonar son actos mutuamente empoderadores. Que el proceso de perdón de esta mañana sea profundo y no solo verbal, que no diga solo las palabras de perdón sin que mi corazón las siga sinceramente. Que tu Espíritu Santo actúe en el nivel más profundo, donde el resentimiento esté arraigado. Que la sanación alcance las capas a las que mi conciencia accede con dificultad. Que el perdón sea una obra sobrenatural de tu amor, actuando desde dentro hacia afuera. Que cuando termines esta oración, tu corazón estará genuinamente más ligero que cuando empezaste. Que mi perdón me haga más capaz de confiar en Dios y en los demás. Porque la desconfianza generalizada que puede surgir tras heridas graves contamina no solo relaciones específicas, sino también la capacidad general de confianza. Cuando perdonamos de verdad, la confianza empieza a restaurarse, no de forma ingenua, sino sabia, para que crezca a medida que se demuestra fidelidad. Que el perdón sea el punto de partida de una nueva fase de confianza que se restaura progresivamente. Que complete este acto de perdón esta mañana, que sienta la liberación que acompaña a la decisión de soltar lo que me aferraba. La liberación del peso del dolor, la liberación de la energía consumida por el resentimiento, la liberación de la mente que estaba ocupada recreando lo que se hizo y lo que podría haber sido diferente. Que esta liberación se manifieste en ligereza, en apertura, en una renovada capacidad de confiar en el plan de Dios sin los filtros distorsionados del resentimiento que coloreaban la percepción de tu soberanía y tu bondad. Antes de continuar, si tienes un familiar que necesita oración urgente, escribe su nombre en los comentarios ahora y cree que Dios está actuando. Señor Jesús, tú que eres el autor y consumador de la fe, renueva en mí esta mañana específicamente la fe en tu soberano plan. La fe de que hay un propósito detrás de todo, que tu mano guía la historia, que las piezas que no puedo ver encajar hoy tienen un lugar en el mosaico más grande que solo tú puedes ver completo. Esta fe, cuando es fuerte, es la más estabilizadora de todas. Transforma la experiencia de la vida de una serie aleatoria de eventos en un proceso significativo impulsado por el amor inteligente del Creador. Que hoy se renueve en mí con una profundidad que nunca antes había experimentado. Que la fe que renueve sea específicamente la fe en Romanos 8:28 como verdad aplicable a mi vida. No solo una frase que cito, sino una realidad que habito. Que todas las cosas trabajan juntas para el bien de quienes aman a Dios es una afirmación sobre mi historia específica, sobre mis capítulos difíciles concretos, sobre las pérdidas, decepciones y desviaciones concretas que he atravesado. Permítanme leer mi historia a la luz de esta promesa y no a la luz de las circunstancias separadas que parecen contradecir cualquier posibilidad de plan o propósito. Que la fe renovada en el plan de Dios también sea una fe en el carácter de Dios, porque la confianza en el plan está necesariamente basada en la confianza en el planificador, que crea no solo que Dios tiene un plan, sino que el planificador es lo suficientemente sabio para crear un plan que funcione, lo suficientemente amoroso para crear un plan que realmente beneficie, lo suficientemente poderoso para llevar a cabo el plan a pesar de todos los obstáculos, y lo bastante fiel para no abandonarlo cuando la resistencia humana lo desafíe. Que la renovación de la fe en el plan sea la renovación de la fe en la persona que lo planea. Que la fe que recibes me libere de análisis exhaustivos que intentan descifrar el plan de Dios a través del razonamiento humano. Hay una especie de fe
que aún intenta entenderlo todo antes de confiar, que lee la Biblia como un manual de instrucciones que, si se sigue correctamente, garantiza el mapa del plan de Dios para mi vida. Pero Dios a menudo actúa de maneras que van más allá de cualquier análisis, que solo se reconocen como suyas mirando atrás, con el beneficio de la perspectiva del tiempo. Que la fe renovada me libere de la necesidad de entender para poder confiar. Que la fe renovada en el plan de Dios me permita levantarme de experiencias de derrota más rápido y con más resiliencia. Cuando algo que parecía formar parte del plan de Dios no sale como se esperaba, un proyecto fracasa, se cierra una puerta, se desarrolla una situación inesperadamente. Hay un periodo de reorientación que es necesario, pero no debería ser más largo de lo necesario. Que la fe renovada acorte este periodo de reorientación, que la confianza en el plan mayor sea lo que me permita levantarme más rápido y recalibrarme sin perder la fe esencial. Que la fe que renuevo incluya específicamente la fe en los capítulos difíciles. La fe de que incluso lo que parece un desvío doloroso tiene un lugar en el plan de Dios y está siendo usado por Él para un propósito que aún no puedo ver del todo. Esta fe en particular es la más difícil de mantener y la más necesaria para la resiliencia espiritual a largo plazo. Que tu Espíritu Santo sea quien lo alimente de forma sobrenatural, revelando progresivamente cómo las experiencias más difíciles se han integrado en el plan de maneras que la comprensión humana no habría previsto. Que la fe renovada se manifieste en una postura específica ante las incertidumbres del futuro. No la postura ansiosa de quienes necesitan saber antes de confiar, sino la postura expectante de quienes confían y, por tanto, esperan con alegría lo que vendrá. Que la diferencia entre ansiedad y esperanza sea lo que produce la fe renovada, la misma incertidumbre sobre el futuro, percibida de forma completamente diferente debido a lo que la fe sabe sobre el carácter de Dios y la realidad de su plan soberano. Que la renovación de la fe en el plan de Dios produzca en mí un valor práctico, el valor de dar los siguientes pasos que la fe indica incluso sin garantía de resultado, de invertir en lo que parece el camino correcto incluso sin una visión completa de lo que viene, de dejar ir lo que debe ser dejado para que el plan de Dios pueda avanzar, incluso cuando la liberación es dolorosa e incierta. Que la fe renovada dé fruto de inmediato en actos de valentía que correspondan a lo declarado en la oración. Que la fe en el plan de Dios que renuevo esta mañana se transmita también a quienes me rodean. Que mi confianza sea contagiosa. Que la forma en que afronto la incertidumbre inspire a otros a confiar también. Que mi posición ante las dificultades sea un testimonio elocuente de lo que significa creer en un Dios soberano que tiene un plan. Que la fe que recibo se invierta no solo en mi crecimiento personal, sino en el ánimo de otros que están en las mismas preguntas y en las mismas dificultades de confianza. Que salga de esta oración con fe renovada, que lleve conmigo una afirmación concreta que será mi ancla durante todo el día cuando la confianza se ponga a duda. Una afirmación basada en la palabra de Dios, adaptada a mi situación específica, que tu espíritu utiliza en los momentos en que la duda intenta apoderarse de ella. Que esta declaración sea el faro que no se apague en las tormentas, la roca que no se mueva bajo el viento, la certeza que permanece cuando todo lo demás parece incierto. Que la fe renovada tenga su propia voz en los días venideros. Espíritu Santo, que cada persona que escriba creo en los comentarios sienta inmediatamente tu toque de consuelo y un milagro que ocurre hoy. Padre Todopoderoso, clamo por la liberación de todas las cadenas que me mantienen atrapado en la desconfianza del plan de Dios.
porque la incapacidad de confiar en el plan soberano de Dios puede ser una forma de encarcelamiento espiritual tan real como cualquier otra adicción o compulsión. El encarcelamiento de la necesidad de control que no puede descansar sin garantías. El encarcelamiento de la ansiedad que paraliza la acción porque no puede confiar en el resultado. El encarcelamiento del cinismo que distorsiona cada nueva experiencia de fe a través del prisma del fracaso pasado. Que el poder del nombre de Jesús rompa cada una de esas cadenas esta mañana. Liberación, Señor, de la necesidad de control que es en esencia una forma de desconfianza en ti. El deseo de controlar las circunstancias, el futuro, las decisiones de los demás. Todo esto nace de la suposición, a menudo inconsciente, de que si no controlo, nadie controlará adecuadamente. Que tu espíritu me libere de esta suposición, liberándome de la ilusión de que tengo un control real sobre las variables fundamentales de mi vida. Que cuando me di cuenta de que el control que creía tener era una ilusión, paradójicamente encuentro la paz de quienes confían al controlador soberano lo que nunca estuvo realmente en sus manos. Que la liberación alcance las estructuras de pensamiento que el enemigo ha construido para mantenerme atrapado en la desconfianza. Los argumentos que parecen racionales, pero que en realidad son bastiones espirituales. Dios no puede ser totalmente bueno y totalmente soberano ante tanto sufrimiento. Dios puede tener un plan general, pero no tiene control sobre los detalles de mi vida específica. La fe en el plan de Dios es un consuelo para los débiles que no quieren asumir la responsabilidad de sus vidas. Cada una de estas estructuras de pensamiento debe ser demolida por tu verdad más aguda que cualquier argumento humano. Que la liberación que pido sea específicamente desde la perspectiva limitada, que solo puede ver un capítulo de la historia a la vez y que interpreta ese capítulo sin el beneficio de la visión global. Cuando José estaba en prisión, el capítulo presente fue de fracaso e injusticia. Pero la historia completa reveló que incluso la prisión formaba parte de la ruta que conducía al palacio. Que tu espíritu me libre de la tiranía del presente capítulo, que me dé ojos para ver más allá de lo que vivo ahora, que mi perspectiva se amplíe con la fe para incluir al menos la posibilidad de un próximo capítulo que aún no está escrito. Que la liberación incluya el perdón de uno mismo por momentos en los que la desconfianza en el plan de Dios ha llevado a decisiones que han generado consecuencias dolorosas. Cuando no confiamos en el plan de Dios, tendemos a crear el nuestro propio, y los planes humanos creados en la ansiedad rara vez producen los resultados que el plan de Dios habría producido. Que el arrepentimiento por estas decisiones sea genuino, y que el perdón de Dios sea recibido de manera completa, sin que la culpa por lo hecho en desconfianza se convierta en una nueva barrera para confiar ahora. Liberación, Padre, del miedo al abandono que puede estar bajo la desconfianza en el plan de Dios. El miedo de que si me rindo completamente a tu plan, pueda ser abandonado en medio del proceso, quedarme sin recursos, llevado por caminos que me destruyan. Que este miedo irracional pero real quede expuesto a la luz de tu palabra que declara que nunca me abandonarás ni me dejarás. Que tu mano está sobre mí en el valle y en la montaña, en el desierto y en el jardín, en la oscuridad y en la luz. Que la verdad sobre quién eres sea mayor que el miedo que intenta mantener tu distancia. Que la liberación que recibo esta mañana se manifieste en una apertura de corazón que antes estaba cerrada. La apertura para recibir lo que Dios trae, incluso cuando no es lo que yo habría elegido. La apertura para ir donde Dios te guíe, incluso cuando el destino parece incierto o incluso aterrador. La apertura para dejar ir lo que hay que dejar ir, para que el plan de Dios pueda avanzar sin que yo me obstaculice a aferrarme a lo que ya era cómodo.
Que la liberación produzca apertura y que la apertura produzca movimiento. El movimiento de quien vuelve a caminar con Dios en vez de resistirse a su liderazgo. Que la publicación de esta mañana me traiga un horizonte de posibilidades que la desconfianza había reducido. Porque cuando no confiamos en el plan de Dios, nuestra visión del futuro se estrecha. Solo vemos lo que parece probable según las tendencias actuales, sin margen para milagros, para intervención soberana, para el cambio de rumbo que solo Dios puede provocar. Que la liberación restaure la amplitud de la visión, la capacidad de contemplar lo más posible lo que Dios ha prometido y que supera cualquier proyección humana basada en las circunstancias presentes. Que la liberación completa de esta zona produzca en mí la capacidad de testificar con poder, porque quien ha sido liberado de la desconfianza y confía genuinamente en un plan soberano de Dios, tiene un testimonio que llega a la gente que la razón humana no llega. La experiencia de confiar en Dios cuando no había razón humana para confiar, de avanzar cuando las señales llamaban a retirarse, de permanecer en paz cuando las circunstancias clamaban confusión. Este testimonio es una de las pruebas más contundentes de la existencia de un Dios real que actúa de maneras que trascienden por completo la lógica y las expectativas humanas. Que la liberación de esta mañana sea permanente y profunda. Que lo que hoy está roto en lo espiritual produzca efectos crecientes en lo emocional, conductual, relacional y espiritual de manera integral y transformadora. Que no sea una liberación superficial que dure mientras las circunstancias sean favorables, sino una transformación de identidad que persista incluso cuando soplan los vientos y las olas rompen. Que el corazón liberado de esta oración sea un corazón que haya confiado cada vez más profundamente y con más firmeza en el plan soberano y amoroso del Dios que creó a cada uno de nosotros con un propósito eterno. Dios amado, que quienes están aquí sientan que algo se rompe y que son liberados en este mismo momento. Señor, la confianza en el plan de Dios es inseparable de la conciencia de su presencia, porque es difícil confiar en un plan cuando no sientes la presencia de aquel que lo creó. Cuando Dios parece distante, silencioso o ausente, el plan que lleva se vuelve abstracto y difícil de confiar. Por eso, esta mañana, clamo no solo por fe en el plan, sino por la experiencia de tu presencia, porque la presencia de Dios es la prueba más convincente de que el plan es real, de que está siendo liderado por alguien activo y presente, y que no ha sido abandonado a pesar de las apariencias en contrario. Que tu presencia, Señor, sea especialmente tangible en los momentos en que el plan no está claro, en la encrucijada donde no sé qué dirección tomar, en las fases de espera donde no hay movimiento visible, en las situaciones donde las respuestas no llegan a la velocidad que exige mi ansiedad. Que en estos momentos de mayor opacidad del plan, tu presencia sea la confirmación de que el planificador está presente y activo, que aunque yo no pueda ver el camino, aquel que conoce el camino camina conmigo. Que la conciencia de tu presencia transforme la experiencia de las fases difíciles del plan de Dios. Las fases del desierto, que forman parte del plan de formación de cada persona que Dios utiliza significativamente, son mucho más soportables cuando sabes que no estás solo en el desierto. Moisés en el desierto de Madián, Paul en Arabia, Jesús en el desierto de la tentación. Cada uno de estos periodos era desierto, pero ninguno era abandono. La presencia de Dios estaba ahí, trabajando en silencio, lo que solo el desierto podía producir. Que tu presencia me sostenga en cada desierto que incluya el plan de Dios. Que tu presencia también sea lo que me confirme que voy por buen camino cuando las circunstancias son ambiguas. Hay una paz específica que acompaña caminar en el plan de Dios.
No necesariamente la facilidad o la ausencia de dificultad, sino una paz interior que persiste incluso en medio de las dificultades, una sensación de que estoy exactamente donde debo estar, aunque no sea donde me gustaría estar. Que esta paz, que es tu presencia manifiesta, sea mi GPS espiritual más fiable, más preciso que cualquier análisis circunstancial. Señor, que tu presencia sea especialmente real en tiempos en que el plan de Dios requiere que deje ir algo, una situación cómoda, una relación familiar, un sueño preciado, un estilo de vida establecido, para avanzar en lo que Él está haciendo. Estos momentos de soltar son los planes más difíciles de Dios, y la presencia de Dios en esos momentos es lo que hace posible soltar con gracia lo que el corazón quiere contener. Que estés especialmente presente en esos momentos en los que el plan exige más valor del que yo tengo de forma natural. Que tu presencia se manifieste a través de tu palabra de una manera viva y específica, no solo como texto histórico, sino como una palabra actual, específica para mi situación, dirigida a mi corazón en esta etapa particular del viaje. Que cuando abra la Biblia será con la expectativa de que hables, que el texto que encuentre en mis ojos sea exactamente lo que mi corazón necesitaba oír. Que la palabra sea el lugar donde experimente más claramente tu presencia, donde la voz del Eterno satisface la necesidad de lo temporal. Que tu presencia también se experimente de una manera especial en las relaciones comunitarias, donde hermanos y hermanas que comparten la fe se convierten en mediadores de vuestra presencia mutuamente. Que esté en la comunidad de fe, orando juntos, alabando juntos, compartiendo caminos individuales dentro de la narrativa más amplia. Experimento algo que solo la comunidad puede mediar: la presencia de Cristo en medio de quienes se reúnen en su nombre. Que la comunidad sea para mí un lugar de encuentro con tu presencia, que mantenga la confianza en tu plan. Que tu presencia en esta mañana de oración me acompañe durante todo el día como un recuerdo vívido que sostiene la fe en las horas más difíciles. Que recuerde este momento en que llega la duda, cuando estuve genuinamente en tu presencia y experimenté la seguridad de que eres real, que el plan es real, que tu mano guía con amor y sabiduría cada aspecto de mi historia. Que este recuerdo de presencia sea un ancla cuando las olas intenten moverme. Que la práctica de buscar tu presencia se convierta en el ritmo más fundamental de mi vida, más fundamental que cualquier otra práctica espiritual, más necesaria que cualquier otra disciplina, porque es en tu presencia donde se renueva la confianza en el plan, que la fe débil se fortalece, que la perspectiva distorsionada por la ansiedad se corrige por tu luz. Que el hábito de buscar tu presencia sea la mayor inversión que haga para mantener mi confianza en tu plan soberano. Al final de esta oración y de este día, que lleve la certeza de que he sido tocado por la presencia del Dios vivo, y que esta certeza cambie la calidad de mi confianza de intelectual a existencial, de afirmación teológica a experiencia transformadora. Que el plan de Dios sea fiable no solo porque la razón me convence, sino porque la presencia de Dios me ha encontrado y que en ese encuentro toda duda ha quedado sin espacio para habitar. Que la presencia sea la mayor prueba del plan y que el plan sea la mayor razón para buscar presencia. Señor, haz que quien llegue al último segundo de este vídeo sienta tu abrazo envolviendo tu vida. Señor, la confianza en el plan de Dios es una de las posiciones más exigentes que puede ocupar un ser humano, pues se ve constantemente cuestionada por pruebas circunstanciales que parecen contradecirla, por un sufrimiento que parece incompatible con un buen plan, por esperar que parece demasiado largo para cualquier planificación razonable.
Fortalízame esta mañana con la fuerza que solo tu Espíritu puede proporcionar. La fuerza para mantener la confianza cuando todo a su alrededor grita desconfianza, para mantenerme firme cuando las olas empujan, para seguir caminando cuando la niebla cubre el horizonte. Que tu poder se perfeccione en mi debilidad ante lo incomprensible. Fortalece mi mente, Padre, para soportar la incertidumbre sin que se convierta en una ansiedad paralizante. La incertidumbre es constitutiva de la vida humana. Nunca estaremos absolutamente seguros del futuro. Nunca tendremos garantías de que todo salga como esperamos. Nunca tendremos plena visibilidad de lo que está por venir. La cuestión no es si vivir con la incertidumbre, sino si la incertidumbre se vive con ansiedad o confianza. Que tu Espíritu fortalezca mi mente para habitar la incertidumbre con una paz sobrenatural, para procesar lo desconocido con fe en lugar de miedo. Refuerza mi fe para las fases de espera, que a menudo son las más difíciles en el plan de Dios, cuando está claro lo que se ha prometido, pero no está claro cuándo ni cómo se cumplirá. Abraham esperó 25 años por la semilla prometida. Joseph esperó 13 años para cumplir los sueños de sus 17 años. David fue ungido rey y esperó años de persecución antes de reinar. Esperar el plan de Dios no es señal de que el plan haya fracasado. A menudo forma parte del plan, el periodo de preparación que hará que el cumplimiento sea sostenible y glorioso. Que me fortalezca para esperar con dignidad y con fe. Que fortalezcas especialmente mi perseverancia en las fases de oposición a lo que percibo como parte de tu plan. Porque a menudo hay oposición a lo que Dios está haciendo, no solo por circunstancias externas, sino también por voces internas de duda, por la resistencia de quienes nos rodean, por un cansancio que puede no valer la pena continuar. Que la fuerza sobrenatural sea especialmente abundante en estas fases de múltiples oposiciones, que lo que intente hacerme rendir me encuentre más decidido que antes de que llegara la oposición. Deja que el fortalecimiento que recibas también incluya el fortalecimiento de la esperanza, porque la esperanza es el combustible de la perseverancia, y cuando disminuye, la resistencia pierde su energía. Que tu Espíritu renueve regularmente mi esperanza con nuevas pruebas de tu fidelidad, con recuerdos de las veces que el plan resultó ser más hermoso de lo que esperaba, con una visión de las posibilidades que aún están por venir. Que la esperanza esté viva, activa y crezca, no una esperanza que antes se depositaba y que desde entonces se consumía la espera, sino una esperanza que se renueva cada mañana como el maná. Que la fuerza que me das me permita ser un apoyo para otros que están en proceso de aprender a confiar en el plan de Dios. Hay personas a mi alrededor que están en las preguntas más difíciles, en las fases más oscuras, en los puntos de mayor tentación para abandonar la fe. Un siervo potenciado por el Espíritu puede ser justo el recurso que necesita, no con respuestas fáciles a preguntas difíciles, sino con presencia sólida, con la fe prestada temporalmente, con el testimonio de quienes han pasado por lo mismo y aún confían en él. Que mi fuerza desborde en servicio, que el fortalecimiento de esta mañana se dirija especialmente al área donde me siento más débil en este momento. El área específica donde más flaquea la confianza en el plan de Dios, donde la duda tiene más acceso, donde la ansiedad encuentra el terreno más fértil. Que tu Espíritu Santo, que busca en las profundidades del corazón humano y sabe dónde se necesita más fuerza con urgencia, aplique fortalecimiento con precisión sobrenatural en esa área en particular. Que el punto de mayor debilidad se transforme en el punto de mayor demostración de tu poder. Que la fuerza que recibas esta mañana se manifieste en una renovada capacidad de doxología, para alabar a Dios no solo cuando todo va bien y el plan es visible,
sino también en los momentos de incomprensión e incertidumbre. La alabanza que nace de la certeza de las circunstancias no es tan poderosa como la alabanza que nace en la certeza de Dios cuando las circunstancias se contradicen. Es esta alabanza a la fe, desconectada de la evidencia circunstancial y anclada únicamente en el carácter inmutable de Dios, la que el Espíritu Santo utiliza de manera especialmente poderosa. A lo largo de este día, que la fuerza que he recibido en oración esta mañana sea suficiente para cada desafío específico que encuentres. En momentos de tentación a la desconfianza, que el poder del Espíritu sea más poderoso que los argumentos de duda. En momentos de ansiedad por el futuro, que la fuerza de la paz sobrenatural sea más real que las preocupaciones que se presentan. Que la fuerza de la esperanza renovada sea más abundante que el agotamiento que intenta hacerme parar. Que haya suficiente fuerza para cada desafío, ni demasiado, ni muy poco, pero justo para hoy. Que esta oración de fortalecimiento sea el comienzo de una práctica regular de venir a ti específicamente para ser fortalecido, no solo para pedir cosas, sino para recibir la fuerza que sostiene la confianza en tu plan soberano. Que aprenda que la fuente de la fuerza está aquí, en tu presencia, en tu palabra, en la oración, que es una conversación real con el Padre que se preocupa. Que la dependencia de ti no sea solo una postura teológica que afirmo con palabras, sino una realidad práctica que se manifieste en visitas regulares a la fuente de la que fluye la fuerza que el día exige. Padre, que quienes permanezcan hasta el final de esta oración sientan ahora mismo el peso que se les quita de encima. Dios de esperanza, tú que has hecho todas las cosas bellas en su tiempo y has puesto la eternidad en el corazón de los hombres, que esta eternidad que se ha puesto en mí sea el fundamento de la esperanza por la que clamo esta mañana. La esperanza en el plan de Dios no es la esperanza de que todo será fácil en esta vida, es la esperanza de que el plan se cumpla por completo, que el final sea glorioso, que la última palabra no corresponda al sufrimiento o la muerte, sino al Dios que es resurrección y vida. Que esta esperanza sea el lente a través del cual lea cada capítulo presente, incluyendo los más difíciles e incomprensibles. Que la fe en el plan de Dios me permita procesar las circunstancias presentes sin dejar que definan el futuro. Las circunstancias actuales son un capítulo, no toda la historia. La situación actual es un punto en el mapa, no el destino. La dificultad actual forma parte del proceso, no del resultado final. Que la fe que renuevo esta mañana pueda mantener viva esa distinción, procesar el presente con honestidad, sin dejar que el presente oscuro cierre el futuro esperanzador que proclama la palabra de Dios. Que la esperanza que cultivo sea específica y no solo vaga. No solo espero que las cosas mejoren, sino esperanza anclada en promesas concretas de la palabra de Dios. Sé los planes que tengo para ti, planes de prosperidad y no de calamidad, para darte esperanza y futuro. Todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Lo que Dios ha comenzado, lo completará hasta el día de Cristo Jesús. Que estas promesas concretas sean las piedras angulares de mi esperanza, inmóviles incluso cuando los vientos soplan con más fuerza. Que la fe y la esperanza en el plan de Dios me ayuden a dar sentido al sufrimiento presente sin trivializarlo. Hay una diferencia importante entre dar sentido al sufrimiento, reconocer que Dios puede usarlo y que tiene un lugar en el plano soberano, y trivializar el sufrimiento con frases que niegan su realidad o su gravedad. Que la esperanza que llevo es la que honra el dolor sin dejarle tener la última palabra, que reconoce la dificultad sin permitir que defina el futuro, que es real y no performativa,
Que la fe y la esperanza me posicionen para acoger con alegría el cumplimiento del plan de Dios cuando llegue. Que tenga los brazos abiertos y el corazón listo para reconocer la respuesta de Dios cuando llegue, aunque sea diferente a lo que esperaba. Porque a menudo el plan de Dios se cumple de formas que serían rechazadas si insistiera en el guión que había imaginado. Que la flexibilidad de la fe y la apertura de la esperanza me permitan recibir lo mejor de Dios, incluso cuando mi mejor no es lo que había anticipado. Que la esperanza que llevo en el plan de Dios se comunique de manera auténtica y no performativa. Que cuando las personas a mi alrededor me pregunten cómo estoy, mi respuesta no revele una negación de las dificultades, sino una confianza genuina que coexista con el reconocimiento de las dificultades. Que me escuchen hablar con verdadera esperanza sobre situaciones difíciles y que sientan curiosidad por la fuente de esa esperanza. Que mi esperanza sea de esas que generan preguntas y abran conversaciones sobre el Dios que se preocupa. Que esta esperanza en el plan de Dios me libere para invertir en el presente sin ansiedad por el futuro, porque si confío en que el futuro está en manos de un Dios fiel, puedo estar plenamente presente en el presente, invirtiendo en las relaciones, responsabilidades y oportunidades que ofrece el presente. Que la esperanza en el futuro no me prive del presente, sino que me libere para habitarlo plenamente. Que confiar en el plan de Dios produzca plena presencia en el momento presente que Él está usando para preparar el futuro que ha prometido. Que la fe y la esperanza en el plan de Dios que declaro en esta oración sean un testimonio que va más allá de mis palabras, que se manifieste en la forma en que trato a los demás, en la calidad de las decisiones que tomo, en la resiliencia con la que afronto las dificultades, en la generosidad con la que sirvo incluso en tiempos de escasez. Que mi vida sea el argumento más convincente para el plan de Dios, la prueba de que confiar en ese plan transforma concretamente la forma en que vivimos, nos relacionamos y afrontamos lo que venga. Que la esperanza que renuevo esta mañana se mantenga con una práctica regular de recordar las lealtades pasadas de Dios, de mirar atrás con gratitud e identificar cada vez que el plan resultó ser mejor de lo que temía, más sabio de lo que había planeado, más amoroso de lo que esperaba. Que este recuerdo de lealtades pasadas sea el combustible más eficaz de la esperanza futura. Que el Dios que fue fiel ayer y anteayer sea reconocido con alegría como el mismo Dios que será fiel mañana y pasado mañana. Que la esperanza en el plan de Dios sea mi herencia más valiosa, el regalo más preciado que puedo recibir de esta mañana de oración, y que pueda transmitir a cada persona a mi alcance. Que sea portador de una esperanza genuina en un mundo que a menudo funciona según la desesperanza. Que mi confianza en el plan de Dios sea contradictoria con la lógica dominante de ansiedad y control, y que esta contradicción despierte en otros la pregunta de que hay algo diferente, algo que merece la pena perseguir, alguien que merece la pena conocer. Dios, que cada persona que se suscriba y abandone algo similar se convierta en un canal de bendición en tus manos, llevando este mensaje a quienes aún no te conocen. Amado Padre, esta mañana me consagro a ti de una manera específica. Consagrado mi voluntad a tu plan soberano, reconociendo que el mayor acto de adoración que puedo ofrecer es la entrega de mi agenda a la tuya, la entrega de mis planes a tu soberanía, la decisión de elegir tu camino sobre el mío cuando ambos se separen. Esta consagración no es fácil, pues la voluntad humana tiene preferencias fuertes y un instinto de supervivencia robusto. Pero es el acto más liberador que puedo realizar, porque entrego al Creador omnisciente el control que nunca fue realmente mío. Que la consagración que hago sea específicamente la consagración de mis expectativas,
pues a menudo son expectativas no consagradas las que producen decepción con el plan de Dios. Cuando espero que el plan de Dios tenga un aspecto determinado y se vea diferente, la decepción es con mi expectativa y no con el plan en sí. Que al consagrar expectativas sobre cómo debe resultar el plan, cuándo debe cumplirse, qué debe incluir y qué debe excluir, me libero de la decepción innecesaria que inevitablemente produce el apego a expectativas específicas. Que la consagración de esta mañana incluya específicamente la consagración de mi tiempo al momento del plan de Dios. Que no imponga a su soberanía mi reloj ansioso. El tiempo de Dios suele ser diferente al mío, más lento de lo que mi impaciencia quisiera, más rápido de lo que a veces permite mi preparación, más preciso que cualquier planificación humana podría ser. Que consacre mi tiempo a tuyo. Aprenda a esperar con anticipación en vez de ansiedad, a avanzar cuando tú avances en vez de forzar antes de tu momento. Que la consagración de mis planes sea genuina, no una consagración verbal que, en el fondo, aún se aferra a lo que has planeado. Existe una forma de pseudo-consagración que dice lo que Dios quiera con la boca, mientras que el corazón espera que lo que Dios quiere coincida exactamente con lo que ya ha planeado. Que esta consagración sea real, que tu plan sea diferente al mío, que pueda ajustarme con gracia, dejar ir lo que hay que soltar, abrazar el camino que tú indicas, aunque sea el camino que yo no habría elegido. Que la consagración que ofrezco sea también la consagración de mi reputación a tu plan, que no me desvíe de lo que has llamado por miedo a lo que otros piensen o digan. Hay planes de Dios que parecen locos según la lógica humana, que generan malentendidos o incluso burlas hacia quienes miran desde fuera sin comprender la perspectiva de la fe. Que tenga el valor de obedecer tu plan, incluso cuando me cueste reputación. Que sea más fiel a tu llamado que a la aprobación de personas cuyo juicio no debería ser el árbitro de mis decisiones. Que la consagración de esta mañana se manifieste a lo largo del día en decisiones pequeñas y grandes, alineadas con lo que percibo como tu plan para este capítulo de mi vida. Que cada decisión se filtre con la pregunta: ¿está esto en línea con lo que siento que Dios está llamando o es mi propia agenda disfrazada? Que tu Espíritu Santo sea el árbitro que responda a esta pregunta con suficiente claridad como para que pueda decidir con confianza y paz. Que la consagración al plan de Dios produzca en mí una cualidad diferente de servicio, el servicio de quien no solo cumple una lista, sino de quien coopera conscientemente con algo eterno. Cuando nos damos cuenta de que somos instrumentos en el plan de Dios, la forma en que trabajamos, nos relacionamos y servimos cambia fundamentalmente. Cada acción adquiere un peso eterno. Cada elección pasa a formar parte de una narrativa mayor. Cada día se vuelve sagrado porque es un día dentro del plan del Creador. Que esta conciencia transforme la calidad de todo lo que hago. Que la gloria del cumplimiento de tu plan sea completamente tuya. Que cuando se cumpla lo prometido, mi primera y más sincera respuesta sea la adoración. Que no me apropie del mérito, que no reclame para mí el honor de lo que solo tu soberano plan podría lograr. Que cuando veo que el plan de Dios se cumple, mi respuesta es la de Pablo: no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Que mi vida consagrada a tu plan sea una doxología continua, que proclame tu gloria en cada cumplimiento. Que la consagración que ofrezco vaya más allá de lo que ya he entendido del plan de Dios. Que me consacre también a lo que aún es oscuro, a lo que aún no se ha revelado, a lo que está por venir. Que mi consagración no sea solo de lo que sé, sino de lo que aún está por revelarse progresivamente, una disposición a decir sí antes de saber lo que estoy diciendo, basándome no en el contenido de la petición,
sino en el carácter de quien lo hace. Que la consagración sea total, integral y sin excepciones, reservada para el propio confort. Que la consagración de esta mañana sea el comienzo de una vida progresivamente más consagrada, no como resultado del esfuerzo religioso, sino como fruto natural de una relación con un Dios cuya presencia deja cada vez más claro que confiar en su plan es la opción más sabia, alegre y fértil de todas. Que la consagración crezca con la relación, que cuanto más te conozca, más fácil será ceder el control, y que cuanto más entrego el control, más experimento la paz que supera todo entendimiento. Señor, que quienes dejen el mismo momento sepan que están ayudando a otros corazones a consagrar el día a ti, ya que ayuda a llevar este vídeo a más personas que lo necesitan. Padre Celestial, cierro esta oración con un corazón que necesita cultivar activamente la gratitud por el plan que tienes. Especialmente gratitud por lo que aún no entiendo y lo que aún no he visto cumplido, porque la gratitud anticipada es una de las formas más profundas de fe. Gracias por tener un plan para mi vida, por no abandonarme al azar, por no dejarme sin rumbo, por pensar en mí mismo antes de existir y por preparar un camino trazado con amor y sabiduría que supera cualquier cosa que pudiera haber dibujado para mí misma. Estoy agradecido, Padre, por los capítulos del plan que ya he podido ver cumplidos, por las confirmaciones en el camino de que efectivamente se estaba ejecutando un plan, las puertas que se abrieron en el momento justo, las providencias que vinieron de donde no las esperaba, las reuniones orquestadas con una precisión imposible para el azar, las circunstancias que se combinaron de formas que solo una mente infinita podría organizar. Cada uno de estos saludos parciales es motivo de profunda gratitud y renovada confianza en lo que está por venir. Que la gratitud incluya específicamente los capítulos difíciles, las fases que no elegiría, pero que, mirando atrás, reconozco como necesarias para lo que me convertí y lo que recibí después, las pérdidas que me enseñaron lo que no pude aprender en abundancia, los fracasos que me sanaron del orgullo que me habría destruido si los logros hubieran precedido a la humildad. Los desvíos que me llevaron a lugares mejores que el destino original que había planeado. Gracias por los capítulos que no elegí, Padre. A menudo eran los más formativos. Que la gratitud por el plan de Dios me haga una persona más generosa con otros que están en fases difíciles de su plan, más paciente, más compasiva, menos propensa a ofrecer respuestas fáciles a preguntas complejas. Quienes han aprendido a confiar en el plan de Dios a través de experiencias personales, de dificultades, tienen una profundidad de compasión que no se aprende en los libros. Uno aprende viviendo, sufriendo, cuestionando y finalmente encontrando la paz que solo proviene de confiar genuinamente en el carácter de Dios. Que esta compasión desborde en servicio a quienes están en el proceso que yo ya he vivido. Gracias, Señor, por las preguntas que el plan de Dios me ha hecho hacer, por las dudas que me han llevado más profundamente en tu palabra, por el cuestionamiento que me ha profundizado en la búsqueda de tu rostro, por la confusión que me ha obligado a depender de ti, que nunca habría desarrollado si el camino siempre hubiera sido claro y fácil. Las preguntas difíciles eran regalos disfrazados, regalos envueltos en papel difícil, que al abrirse revelaban una relación mucho más profunda con Dios de lo que habría sido posible sin el proceso que iniciaron las preguntas. Que la gratitud por el plan de Dios se manifieste en una disposición creciente a compartir mi historia, los capítulos difíciles y cómo la hice, los momentos de cuestionamiento y cómo encontré la paz, las dificultades que no entendía en ese momento y la perspectiva que el tiempo y la fe aportaron.
Que la transparencia sobre el proceso sea una forma de gratitud, un reconocimiento de que lo que he vivido tiene valor no solo para mí, sino para otros que están en el mismo proceso y necesitan compañía y testimonio. Que la gratitud por el plan de Dios me libere de la comparación con los planes que observo en otras vidas. Porque el plan que Dios tiene para mí ha sido tejido específicamente para mí, teniendo en cuenta quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy y qué impacto quiere que tenga en el mundo. Este plan no se puede comparar con el de nadie más, porque nadie más es yo. Que la gratitud por la especificidad del plan que recibo sea el antídoto contra la comparación que roba la alegría del plan recibido. Gracias, Padre, por la comunidad de fe que camina a mi lado en el proceso de confiar en tu plan, por los hermanos que me sostuvieron en tiempos de duda, que oraron por mí cuando mi oración era débil, que me recordaron tu fidelidad cuando mi memoria se teñía por el dolor presente. Que esta comunidad sea honrada y apreciada como el regalo invaluable que es, que invierta en ella con la misma generosidad con la que he recibido sus beneficios a lo largo del camino. Que la gratitud de esta mañana se convierta en adoración, que el reconocimiento de lo que Dios ha hecho, hace y hará, se convierta en una alabanza que surja del corazón antes de llegar a la boca. Que es más que palabras porque es la expresión más natural e instintiva de un corazón que ha sido tocado por la grandeza de la amorosa soberanía de Dios. Que la adoración sea la respuesta más profunda al plan más perfecto, y que esa adoración sea la atmósfera en la que viva los días que aún están por venir, cada uno de ellos parte del plan que solo termina en la eternidad con el autor y el finalizador de todas las cosas. Que esta última oración de gratitud cierre el círculo esta mañana. Comenzamos con la rendición y terminamos con gratitud, que es una entrega que ya ha sido respondida. Que los dos extremos de este arco, la entrega que confía y la gratitud que reconoce la fidelidad, sean todo el arco de mi vida de fe. Una vida que comienza cada mañana con la entrega segura del día al autor del plan y que termina cada noche con gratitud por lo que el autor del plan hizo ese día. Que este sea el ritmo más profundo y transformador de mi existencia. Querido Padre, que quienes han llegado hasta aquí sepan que no fue casualidad. Hay una última palabra reservada para ella. Hemos llegado al final de esta oración. Y quiero deciros algo con toda la convicción que el Espíritu Santo pone en mí. No sois víctimas del azar. Tu historia tiene autor. Sus días tienen un administrador que no duerme, que no comete errores y que no olvida ningún detalle de la narrativa que escribe con amor e infinita sabiduría. Lo que desde tu perspectiva parece caos, es cosmos desde la perspectiva de Dios. Un orden perfecto ejecutado por una mente que ve el principio y el fin simultáneamente. Puede que no entiendas el capítulo que estás viviendo ahora, pero el autor del libro es totalmente fiable. Romanos 8:28 no dice que todo sea bueno, dice que Dios hace que todo funcione junto para el bien. Hay una gran diferencia. El sufrimiento que pasaste no fue bueno en sí mismo. La pérdida que sentía no era buena. La decepción que experimentó no fue buena. Pero el Dios que lo ve todo tiene suficiente poder para tomar lo malo y convertirlo en un instrumento de algo que solo Él podría concebir, como hizo con la cruz, que fue el peor evento de la historia humana y que se convirtió en el mayor acto de redención de todos los tiempos. Ese es el Dios de tu plan. Escribe "Vi hasta el final" y tu ciudad para que podamos rezar por ti. Queremos orar específicamente por cada circunstancia difícil por la que estés pasando, por cada pregunta que aún no haya sido respondida, por cada área de tu vida donde confiar en el plan de Dios parece más difícil de lo que debería. Leemos cada comentario con atención y oración,
y vuestras peticiones serán llevadas al trono de la gracia por esta familia espiritual que reza junta cada día. Que el Dios de toda esperanza os llene de alegría y paz en la creencia, no la paz que depende de las circunstancias, sino la paz que atraviesa toda comprensión. Que la confianza en su plan soberano se renueve en vosotros hoy de una manera que perdure, que se mantenga, que sea el ancla inquebrantable en los días más tormentosos. Que salgas de esta oración no solo con palabras, sino con una certeza, la certeza de que estás en manos de un Padre que se preocupa, que planea y que nunca abandona a quienes le aman. Amén. Permite que Dios siga hablándote. Da el siguiente paso viendo el vídeo que aparecerá en la pantalla, porque Él aún tiene mucho que decir. No te detengas aquí. Dios es más grande y su presencia es nuestra fortaleza. Que Él te bendiga. Nos vemos en el próximo vídeo.